Hola, ¿qué tal? Aquí Rodrigo Solo y fíjense nomás. Ahora vamos a hablar de ballet. Porque algo parecido a lo que ocurrió la semana pasada cuando se habló de ópera. Y bueno, pues, siendo una de las expresiones que están enmarcadas en el gran universo que es las artes escénicas, pues el ballet es absolutamente indispensable, ¿no? Es, es esencial hablar de él. Y que pues habla de una cosa muy sencilla, ¿no? Cuando hablé del bailongo, los bailes de salón, los amigos, las fiestas, hablaba de pues, la coincidencia entre los latidos del corazón que establecen el principio del ritmo y que de ahí surge este movimiento que nos va envolviendo y que establece con instrumentos de percusión en los principios el componente básico de la danza, el movimiento del cuerpo que está inspirado o ligado a un ritmo, a un determinado ritmo que es el que permite que los cuerpos en movimiento tengan armonía, tengan un lenguaje, aunque sea primitivo. Y las primeras danzas, ya cuando los grupos, los primeros pobladores dejan de ser nómadas y se establecen para residir en una zona, porque se inicia el principio básico de la civilización, que es la agricultura, ¿no? Aquí vamos a quedarnos, hay agua, hay una buena tierra, hay unas buenas condiciones y se van estableciendo los primeros grupos. Y para que haya una buena siembra, para que la tierra sea fecunda y para que estén contentos los dioses y para que estemos contentos nosotros, se estableció el principio de la festividad. Vamos a bailar. Eran las danzas tribales, eran rituales, rituales por la fecundidad de la tierra, a veces por la fecundidad de las mujeres, a veces para pedir que llueva, a veces para pedir que ser protegidos de los fenómenos del tiempo, de la naturaleza. Y así va pasando. Bueno, y sigue y sigue. Y pasan distintas civilizaciones y pasan distintos momentos. Viene esta etapa que ahora parece que ya no está muy correcto decir la Edad Media, así como los tiempos en donde alguien dijo, bueno, Dios sí se tomó sus vacaciones, ¿eh? Y en ese periodo nos quedamos oscuras. Y cierto o no, el asunto está en que el oscurantismo da lugar al Renacimiento. Entre 1492, todas estas situaciones que ocurren alrededor de esa fecha, de ese año 1492, que unos dicen que el hecho de que se hayan encontrado con América, porque pues, Cristóbal Colón no sabía ni por dónde andaba, y fue a dar ahí, y que pues, es el inicio del Renacimiento. Y van a venir todas las cosas maravillosas del Renacimiento, en la pintura, la escultura, en todo. Y está la danza y el ballet. Y desde 1582, un señor Baltasar de Beaujeu, fíjense nomás cómo estoy mejorando el francés, Baltasar de Beaujeu, este, establece como una descripción. El ballet, por primera vez usa el término ballet, que significa bailarín o brincar. Y entonces él utiliza el nombre de ballet, que es para decir que un grupo de personas acompañadas de música bailan y brincan y hacen alegorías y hacen formas y todo. Y bueno, ya precisamente en el 1600, pasadito por ahí, el rey Sol Luis XIV, que pues, le encantaba la pachanga, pues, decide como que establecer una academia real de danza, porque sabía que la gente bailaba y que en los feudos, en los grupos de los campesinos que estaban ahí
atados a esas tierras, pues de repente tenían sus festividades religiosas o pseudo religiosas y bailaban y danzaban y bailaban y danzaban. Y entonces él pues, como que dice, bueno, pues tengamos aquí también algo de bailongo, en francés no sé cómo se diría, pero y crea la Academia Real de Danza de París para empezar a formar a los intérpretes, darles algún conocimiento técnico y empiezan a explorar cuál podría ser la descripción de cómo se debiera mover el cuerpo, cómo organizar la estructura ósea para el desempeño de los bailarines, de las bailarinas. Y así sigue. Y ya más o menos, bueno, no más o menos, en 1725 aparece un señor que hace un tratado sobre la danza. Y entonces establece un punto de partida que permanece. Los hombros y la cadera perfectamente alineados en paralelo con el piso sin que se muevan. Todo lo más es para dar espacio a las extremidades, los brazos, las piernas, el cuello. Y entonces un entrenamiento muy riguroso. Si alguien batalla para formarse bailarín, son los que le entran al ballet clásico, se le llamaba así, ¿no? Ballet, la danza clásica. Y entonces, bueno, pues están ahí todos los bailes y la danza y todo. Y como hablábamos de la ópera, aparecen por ahí el romanticismo y aparecen ya en el siglo XIX, los primeros años, 30 años, ¿no? Aparecen las primeras versiones de lo que podía ser el ballet romántico. Perdón, el ballet romántico que es como una evolución del ballet clásico. Ustedes han visto imágenes de bailarinas que tienen el tutú, que es un vestido corto, muy ampón, para permitir ver las piernas y los torsos cortos con sus corpiños, sus arreglos, su cabello muy recogido y poder lucir el movimiento de los brazos, el movimiento de las piernas y la estructura del cuerpo, lo que es el tronco, casi no se mueve. Si hay movimientos de flexión en la espalda y van a ir evolucionando, desde luego, pero esto no que eso van a ser la evolución de otras manifestaciones de la danza. Y bueno, entonces así viene pasando todo el periodo del siglo XIX, los grandes ballets, aparecen la escuela francesa de ballet, los ingleses también quieren tener su propia escuela de técnica de enseñanza, y en Dinamarca también, en Italia desde luego, y como siempre, ¿no? El que llega y da la sorpresa son los rusos, que allá, como que están allá, no están allá, nosotros estamos acá, compitiendo y haciéndole, pero ellos están allá. Y entonces, en la transición entre un siglo y el otro, en 1900, aparece un empresario, Sergei Diaghilev, que trae entre su equipo de bailarines a Vaslav Nijinsky, considerado uno de los mejores bailarines en la historia de esa disciplina artística. Y llegan con los ballets rusos a Francia, a París, y es un relajo. Porque es una versión moderna, ya es el ballet prácticamente neoclásico. Ya no es ni el blanco, ni el clásico, ni el romántico. Esto es ya como el neoclásico, es algo nuevo. Y el estreno de la consagración de la primavera de Igor, con la música de Igor Stravinsky y la coreografía de Vaslav Nijinsky, es un escándalo en el teatro, es un escándalo. La gente abuchea, grita, ofende, se sienten mal, pero a partir de eso, de ese momento crítico, es que boom, da inicio el ballet neoclásico y las versiones modernas de la danza, del ballet. Después pues, van a venir
las necesidades de incorporar nuevos lenguajes. Rusia va a enfrentar este momento histórico que es la revolución soviética, ¿no? La revolución socialista que establece el principio de unidad de la Unión Soviética. Y entonces, pero algunas personas, al ver el movimiento militar que se da entre la Primera Guerra Mundial y el surgimiento de la Revolución de Octubre, pues muchos artistas rusos se van a Estados Unidos, emigran, ¿no? Pues no quieren estar aquí, hablan de que, no sé, que van a expropiar, que nos vamos a, no sé, mejor yo me voy, y se van. Y entre ellos se va Balanchine, el gran coreógrafo que tuvo una destacada actuación con el American Ballet Theater y el New York City Ballet. Y entonces junto con, van varios maestros rusos, ¿no? Pasa lo que pasó con otras disciplinas artísticas, ¿no? Vámonos a Estados Unidos, allá podemos hacer algo. Pero una señora, Agripina Vaganova, que era, pues digamos, la que define el sistema, la metódica soviética para la enseñanza del ballet entre los 20 y los 30. Esa es la escuela de ballet que ha cautivado al mundo, porque no hay mejor ballets en todo el mundo que los que se hicieron en la época de la Unión Soviética. Que ya esa unión desapareció en el 89, correcto, pero las escuelas de ballet ahí siguen, ¿no? Está el Bolshoi en Moscú y el Mariinsky en San Petersburgo. Y hay otros. En la Kiev, que ahora está en ese conflicto hay artificial que les crearon, pues también había un gran ballet de ahí, ¿no? De ahí surgió Baryshnikov y Nureyev. Y de los otros, pues la Makarova, la Pavlova, en los tiempos así al principio del siglo XX. Y la Maya, ay, se me olvida el nombre de esta gran bailarina, ahorita me voy a recordar, es una de las grandes bailarinas, Plisetskaya, Maya Plisetskaya, una de las grandes bailarinas rusas, la Natalia Makarova, todas ellas que conquistaron donde se presentaban, se enloquecía a la gente con su destreza, con su técnica. ¿Qué les pasa para llegar a ese nivel de perfección y de excelencia? Les pasa todo. Un trabajo terrible, una organización de cuerpos, un análisis de cómo son mis pies. Porque uno piensa que son mis pies así, ¿no? Pero según ellos, los pies tienen forma egipcia, forma quién sabe qué, forma quién sabe qué, para saber qué zapatilla de punta. Ya saben que las ponen a bailar de punta para que la zapatilla no les lastime, que de todas les lastima, pero lo menos posible, ¿no? Y entonces después vino la danza contemporánea, la danza moderna, y aparecen otros grandes coreógrafos. Y en México tuvimos un movimiento de danza contemporánea nacionalista en el periodo más o menos de Lázaro Cárdenas, en donde se da un arte comprometido con la sociedad. Y aparecen por ahí las primeras manifestaciones del ballet en México, ¿no? Nelly Campobello, eh, en lo que podía ser el ballet clásico, ¿no? El ballet clásico o el neoclásico. Pero también está la danza contemporánea, que ya tiene otro contenido. Ya no se trata de tanto de la perfección ni del virtuosismo y la destreza, más la emoción, más que la lectura del lenguaje estético, cómo me conmuevo, cómo comprendo, porque la danza se hace abstracta, pero al mismo tiempo tiene un compromiso, hay una visión comprometedora de dejar de ser un público cautivo, acrítico, no, vamos a participar. Entonces, en México hemos tenido buenos grupos de ballet, de danza contemporánea, esa diferencia entre el ballet, que son las puntitas, y la danza contemporánea, que es el movimiento que
Aquí influyó mucho Martha Graham con su baile generado allá en Nueva York, pero en México estuvo el Ballet Nacional de México de Guillermina Bravo mucho tiempo, el Ballet Independiente de Raúl Flores Canelo, también muy importante, y uno yo creo de los más destacados fue el Ballet Teatro del Espacio, que dirigía el maestro Michel Descombes, que venía de Francia, y él y su esposa, eh, Gladiola Orozco, crean este Ballet Teatro del Espacio, que los tres peleando, digamos, el protagonismo de la danza contemporánea, eran tres lenguajes muy diferentes y los tres hechos magníficamente. Y nosotros tenemos una compañía nacional de danza que allá por los 77, 78, el coordinador nacional de danza era un ingeniero, el ingeniero Salvador Vázquez Araujo. Él establece un acuerdo con Cuba, con La Habana, con Alicia Alonso, para que jóvenes mexicanas que estaban iniciándose en la danza, en ballet clásico, fueran a tomar una capacitación con la Compañía Nacional de Ballet, el Ballet Nacional de Cuba. Y entonces tenemos desde ese entonces una compañía nacional de bastante buen nivel. El cuerpo de baile tiene muchos méritos, muchos méritos. Los solistas, como siempre, bueno, hay que verlos dónde están, desarrollar a los nuestros, pero permitir también invitar a los extranjeros que vengan y aporten su experiencia, su conocimiento, su formación. Pero ya saben ustedes, actualmente dos de los mejores bailarines en el mundo, en las grandes compañías en Europa, son mexicanos. Se los dejo de tarea. Una bailarina y un bailarín y han obtenido premios, reconocimientos y honores de los especialistas, de los conocedores del ballet. Vean ballet, lo mismo que les decía yo con lo de la ópera, vean el ballet. Pero para cerrar esto y antes de que se me pase más el tiempo, les quiero recomendar una película que tiene que ver con el ballet, con la formación de un joven, de una joven que quiere ser bailarina. Y la historia tiene una historia atrás. Caray, qué historia. Es una película belga. Está hablada en flamenco, pero tiene subtítulos en español. Está en Netflix y se llama Girl. 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 Y está en esa película que ha merecido premios, reconocimientos. Un joven que se llama Víctor Polster, que hace el papel principal. Véanla. Vean lo que pasa con las zapatillas, vean lo que pasa con el entrenamiento, vean lo que pasa y además vean lo que le pasa a esta protagonista que se llama Lara. Yo la recomiendo ampliamente. La recomiendo ampliamente. Van a ver un trabajo de actuación. Uy, genial. Girl en Netflix, ya saben, dirigida por Lucas Dunt. Y el tema, ya no les digo más, pero tienen que verla. Qué historia tan apasionante. Ya me voy a mitad, ya me pasé mucho. Cuídense mucho. Les deseo un excelente inicio de semana. Cuídense, nos vemos pronto. Adiós.